Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendedurismo y modelos de negocio. Yo soy Max Villanueva y estamos arribando con esta entrevista al número 159 ya de los episodios que hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes, siguiendo con esta línea de presentarles propuestas innovadoras de México, Latinoamérica y otras partes también del mundo. En esta ocasión tengo la fortuna de contar con dos invitados que nos van a explicar un poco un contexto de negocios bastante interesante, creo, para quien nos escuche, que es muy visible, que tiene un impacto muy relevante en el sector de negocios en general, en muchas partes del mundo. Y tengo la fortuna de coincidir con Juan David Roldán y Pablo Pesantes. Bienvenidos, Juan, Pablo, un gusto coincidir con ustedes y gracias por aceptar la invitación a este episodio. Max, a ti muchas gracias. Qué rico estar acá. Brevemente voy a dar una semblanza profesional de ambos, tanto Juan David como Pablo comparten un modelo de negocios. Pablo, por su parte, es ingeniero en el sector de tecnología. Juan David también está inmerso en este mundo, en un sector un poco más orientado a la comunicación social, a la publicidad, a temas de estrategia y planificación de proyectos, que le ha permitido también, bueno, dedicarse a la docencia en algún momento y ofrecer servicios en asesoría y consultoría relacionados con el comercio y mercadeo. Específicamente hoy con este perfil variado, han tenido la oportunidad de desarrollar juntos, seguramente ubicaron una necesidad, una dolencia incluso de muchos emprendedores en Colombia, pero que también se extiende a Latinoamérica, y están promoviendo ahora un concepto que es el restaurador de restaurantes. Pero antes de entrar de lleno a eso, Pablo y Juan David, pues, ¿cómo surge esta sinergia de ustedes? Si quieren platicarnos un poco el antes de llegar a este punto que es el restaurador de restaurantes, ese vínculo que ustedes tienen también como socios y, bueno, ¿qué los ha llevado específicamente a enfocarse a este sector? Yo arranco contándote un poco nomás el antes de nosotros. Nosotros nos tuvimos la gran oportunidad de conocernos en una empresa casualmente mexicana de telecomunicaciones y trabajar en esta empresa acá en Colombia. Y ahí éramos ambos vendedores y trabajamos en tecnología atendiendo el sector financiero. Eso nos permitió establecer una amistad bastante agradable y cosa que hemos mantenido durante el tiempo. Y luego de que pasaron varios años, nos volvimos a encontrar fruto de justamente la idea del restaurador de restaurantes que surgió de Juan y de su paso que tuvo por Barranquilla, que le permito que él nos cuente un poco más de esto y cómo luego acá en Bogotá nos volvimos a encontrar. Sí, así es. Pues una amistad que llevaba de más de 12, 15 años y después en un momento de la vida donde dijimos, bueno, ya llevamos mucho tiempo como empleados, vamos a hacer algo independientemente y algo que agregue valor, algo que veo yo, le dije, Pablo, yo veo que está haciendo falta una consultoría, una asesoría al sector Oreca específicamente. Bueno, Oreca me imagino que en México también usted le llaman Oreca hoteles, restaurantes, casinos, cafeterías, porque en España es restauración u hospitalidad. Entonces, de acuerdo a muchos países o regiones hay un poco de cambios al respecto. Pero volviendo al tema, yo veía una posibilidad, un potencial muy grande, porque nada más acá en Colombia, te comentaba yo el otro día, Max, que somos una población de alrededor de 150.000 restaurantes. Y yo divido los dueños de restaurantes en cuatro grupos. Uno son aquellas personas que heredan de familia a familia un negocio, ¿verdad? Y que de pronto sin haber estudiado gastronomía o si no, simplemente siempre estuvieron metidos en el negocio, que en estos días veía casualmente un programa de la historia del circo de los familias Gasca, mexicanos también, y cómo ha sido un tema desde 1856 que ha sido heredado de familia en familia, y cuando tú naces dentro de ese mundo, pues simplemente es lo que conoces y a lo que te dedicas. Entonces, hablamos de ese primer grupo. Un segundo grupo son estas nuevas generaciones de jóvenes que han decidido estudiar en escuelas ya de gastronomía, ¿sí? Pero que desde hace unos 20 años para acá es algo novedoso, pero se enfoca mucho en el tema de cocina. Ya le están dando un poquito más el tema de administración. Un tercer grupo son todas estas personas que debido al relevo generacional o el tiempo que llevan en las organizaciones,
salen por X o Y motivo porque renuncian o porque ya, como te comentaba, viene el relevo generacional y las personas salen con un capital, una liquidación y mucha gente dice, ah, lo más fácil es, tengo la receta de mi abuela, de mi esposa, de algún conocido, o yo soy bueno a hacer, vamos a montar un restaurante, ¿sí? Y finalmente están los grandes grupos económicos que ya hablamos de franquicias o que tienen 4 o 5 marcas dentro del grupo y que tienen una estructura mucho más organizada. Pero cuando me refiero a las tres anteriores, son todo este tipo de restaurantes que terminan siendo un poco empíricos, desde los que es un conocimiento familiar hasta los que han estudiado gastronomía porque se enfoca mucho en producto y las personas que cogen un capital para montar un negocio. Y montan un negocio que esto es estándar a nivel mundial. El 80% de esos negocios que se montan durante los 2 primeros años fracasan. Entonces yo te comentaba a ti que si bien aquí en Colombia tenemos una población de 150.000 restaurantes, nada más en el 2024 se cerraron alrededor de 7.000 y lo mismo pasó el año pasado. Entonces estamos hablando de todos esos negocios que no alcanzan a llegar a los 2 años y ahí fue cuando dijimos, bueno, ¿y qué está pasando con este mercado que no están, o sea, ¿por qué fracasan tantos negocios en el sector de restaurantes? Y ahí fue donde vimos la posibilidad y empecé a desarrollar algo que llamo el modelo de las 7 Ps, en donde vimos una oportunidad de tener una oferta para decir al restaurante, venga, nosotros le ayudamos a rescatar su restaurante, ajeno al modelo, el momento de maduración que se encuentre, o le ayudamos a la creación de ese plan de negocio para que su restaurante arranque y no de pronto escale rápidamente y no llegue esos 2 años a fracasar. Como bien mencionan Pablo y Juan David, creo que el modelo de negocios de restaurantes, bueno, platicábamos también en una oportunidad previa con Juan David, creo que es una situación mundial, o por lo menos en Latinoamérica coincidimos, de que hay esta visión de que es un negocio noble, es realmente un negocio que puede generar un buen ingreso, incluso la posibilidad de crecer y en algún momento me imagino que en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica, quienes nos escuchan, hay estas historias de aquellos que iniciaron con una vendimia en la calle, en algún puesto informal, y después se vuelven muchas sucursales, tienen presencia incluso a veces nacional, pero hay muchos riesgos asociados en ese proceso. Me parece que la diversidad que mencionabas hace un momentito, Juan David, trae también sus propias características. No siempre el heredar este modelo garantiza el éxito. Al menos aquí en la región, en México, tenemos también muchos casos de segundas, terceras generaciones que, si bien fue parte de su esencia familiar, ya no hay un compromiso. ¿Qué se han encontrado? ¿Qué falta más? Falta tal vez ese amor al negocio original que tienen sus creadores, falta tal vez la profesionalización, o son varios aspectos que son los claves que han identificado. Bueno, hay que entender que hay una lógica y eso no pasa solo en el sector Oreca o en restauración, pasa en todos esos negocios familiares que de pronto las primeras generaciones fueron las que la lucharon, las segundas generaciones fueron empoderadas y entendieron la importancia de trabajar en el negocio y las terceras de pronto no fueron educadas con esa tan estrictamente como las anteriores. Entonces yo siempre digo que esos fueron los que se dedicaron a aprovechar los frutos y a gastar un poco los ingresos de esos papás. Entonces, de pronto, en los temas de formación, tiene que ver que de pronto no sean tan exitosas esas generaciones adelante porque les dieron la libertad, que está bien, de estudiar lo que querían, pero antes el papá, si tú eras médico, quería que tú fueras médico, si eras abogado y te iban encarregando desde el comienzo y ya esa libertad que estaban dando las personas realmente perdían el interés por trabajar en los temas de familia. Pero entrando un poco al tema puntual de la pregunta de qué pasa en los restaurantes, bien lo nombrabas tú, el tema de profesionalización, porque de pronto es muy empírico. Entonces, yo sé esto, yo tengo la receta y yo no hago nada con una receta. Eso le gusta al comienzo a la gente y me acapara o me llega una cantidad de comensales al lugar. Pero si yo no sé administrar un negocio y no lo sé escalar, no va a ser exitoso. Entonces, ese es el gran problema.
Yo quisiera añadir ahí un poco, Max, en el sentido en que nosotros tenemos una economía en Latinoamérica en donde la comida, giramos mucho en torno de la comida. Para nosotros la comida en México es muy importante, los tacos, las flautas, en Perú un buen ceviche, en Brasil, en Argentina unas buenas carnes y aquí en Colombia también que tenemos una diversidad de comida. Giramos mucho en torno de la comida, pero eso no nos garantiza que nosotros podamos ser exitosos en un negocio. Y el simple hecho de vender comida puede que me ayude a mantener un negocio, pero no me ayuda a crecer en mi negocio. Y tal vez lo que nosotros hacemos sí les ayuda a los restaurantes a crecer en su negocio y a, como tú lo decías y Juan le hacía el énfasis, a profesionalizar el negocio más. Bueno, pero es que ahí es importante tener en cuenta, Max, que realmente el ser humano gira alrededor de la comida. Así es. O sea, eso no es solo un tema de Latinoamérica, eso es en todo el mundo, porque desde que tú estás, o sea, primero que todo, que tú puedes dejar de comprar ropa, tú puedes dejar de viajar, tú puedes dejar de adquirir una cantidad de cosas, pero tú no puedes dejar de comer, ¿entendés? Y el tema en la casa, la mamá que te prepara la comida, el papá, el momento de reunión de que se encuentra uno, conversa sobre los diferentes temas que está pasando en el país, pero ya de pronto por la misma dinámica laboral de todos, el día a día, cada ciudades más grandes, más distantes, pues ha hecho crecer restaurantes, que haya una cantidad de ofertas. Entonces se traslada esa experiencia de la casa a restaurantes en donde ya compartimos con colegas, con clientes, que se cierran negocios en la mesa, se hacen cualquier cantidad de temas en un restaurante. Entonces realmente esa distracción o ese momento de esparcimiento que de pronto yo no me puedo dar viajando a otro lado, lo logro yo con una comida. Yo estoy invitando Una buena experiencia. a mi novia, a una amiga, a mis hijos, quiero tener una atención con ellos, un cumpleaños, pues vamos a un buen restaurante. Interesante. Hablábamos hace un momento del perfil de ambos, por el lado de Pablo, pues la ingeniería en el sector tecnología, Juan David el área de comunicación, mercadotecnia, pero también dentro del perfil de Juan David, me parece específicamente, y no sé si también Pablo ha tenido ese desarrollo. En tu caso, Juan David, has tenido también la oportunidad de tener un acercamiento más directo con todo el sector de alimentos. De hecho, incluso han habido ya reconocimientos. Hay un proyecto por ahí que es el Gastro Trade Project. ¿Cómo fue ese acercamiento? Me imagino que actualmente ya el concepto consolidado con todas estas herramientas o metodologías se fue formando, pero en algún momento creo que es algo bien importante para que la gente que nos escucha conozca mejor el modelo, porque desde luego que abrimos la posibilidad que a través del podcast puedan contactar con ustedes, puedan tener acercamiento a sus servicios, independientemente de la distancia. Hay mecanismos para que ustedes puedan apoyarlos, pero creo que fue un momento muy atinado el decir, si me voy a dedicar a esto, pues necesito también estar inmerso independientemente de la información original en el mundo de la gastronomía. Entonces, creo que ustedes visualizaron eso y en ese sentido también se han formado, ¿verdad? Sí. Casualmente eso fue lo que nos volvió a reunir porque bien te había comentado que había desarrollado yo este sistema, pero un sistema que iba uno a uno, one to one, buscando un cliente y presentando las consultorías. Y en esos momentos, alrededor de un café, alrededor de un almuerzo, casualmente que Así le es. comentaba, bueno, Pablo, mira, tengo esta idea, no sé qué cuento. Y me dijo, ah, Juan David, yo conozco al presidente de GWS, que es una de las grandes distribuidoras de licor aquí en Colombia y en otros países de Latinoamérica, y muchas marcas mexicanas están en el portafolio y otras a nivel mundial. Entonces la idea era ofrecerles un servicio donde tuvieran un acercamiento comercial diferente y con valor, un valor agregado a lo que se va haciendo, porque todo se vuelve paisaje. Entonces, en últimas, todas las empresas de tecnología, todas las empresas de servicios de logística, todas las empresas de servicios farmacéuticos, en últimas, que se llame de tal forma que el desarrollo de tal producto, pero terminan cayendo en unos vicios normales y los clientes, los que compran sus productos, no empiezan a notar grandes diferencias dentro de ese acompañamiento comercial con ese aliado. Entonces nosotros le propusimos a la gente de GWS que aproximaran a los clientes de una forma
diferente y ya no fuera solo darle beneficios desde marketing, de decir, bueno, si usted me compra tanto, va a tener tantos descuentos, o le voy a prestar, lo va a capacitar a su gente en unos temas de cómo servir la mesa o cómo preparar cócteles que ya lo estaba haciendo todo el mundo. Pero como la gran dolencia de los restaurantes es que no tienen una estructura administrativa y no tienen un norte claro, ahí fue cuando les dijimos, venga, nosotros nos encargamos de decirle, los acompañamos, le ayudamos a estructurar su negocio, administrarlo mejor bajo este sistema de las 7 P's que desarrolló el restaurador de restaurante, y ahí usted va a poder construir un plan de mercadeo que es tan, que a veces yo me sorprendo de algunos restaurantes, inclusive a veces los más pequeños o inclusive con zonas ocultas, llegan a superar en el desarrollo de un plan de mercadeo a restaurantes que son exitosos y que llevan muchos años en el mercado, pero que realmente no tienen ni siquiera un plan de mercadeo, no tienen una claridad, una proyección de ventas, de gastos, y abren el día a día y le funciona el negocio, pero imagínate lo exitoso que sería funcionando cuando lo tiene estructurado. Entonces, cuando le presentamos la alternativa a esta empresa, les dijimos, venga, una forma de lograr la permanencia de un restaurante es mejorar el tiquete promedio o el PAX, que se le llama esa venta por usuario por comensal, y eso se logra dentro de muchas otras estrategias, lógicamente con la venta de bebidas. Entonces vamos a enseñarle a vender bebidas a estos restaurantes, los vamos a enmarcar dentro de un proyecto donde van a recibir un certificado que formaron parte de ello, pero ya los van a notar a ustedes cómo le agregan valor, porque no es un tema transaccional, sino que les dieron aprendizaje y se lo compartieron a su equipo. Porque como te decía anteriormente, es tan empírico que muchas de estas personas o estudiaron y se estudiaron fue nada más el tema de cocina, pero no de todos estos procesos administrativos que permiten que el negocio sea exitoso. Con esta experiencia, bueno, ustedes ya vienen una experiencia bastante amplia en ventas en otros sectores. Me ponía a pensar hace un momento, lo comentabas, Juan David, en muchos países, en México, por ejemplo, hay distintivos, hay reconocimientos, certificaciones, a veces son promovidos por sectores, por secretarías de turismo o ministerios de turismo, como se conocen en algunas regiones de Latinoamérica. Supongo que también en Colombia y muchas otras partes de Latinoamérica ubicarán algún distintivo, alguna herramienta que dé cierta validez a que tenemos procesos higiénicos o que hay cierto tratamiento en la calidad en el servicio, etcétera, pero a veces siento que no llegan a permear porque, pues, a veces se hacen más como un requisito, aunque pueden tener un impacto en un corto plazo, y ahí es donde entra la labor de consultoría, el poder hacer de esto una conciencia y una cultura al interior de la empresa. ¿Tuvieron alguna resistencia al inicio de empezar a poder ofrecer una consultoría? Me imagino que a veces llegar a un negocio y decir, miren, esto se puede mejorar, hay resistencia al cambio, o incluso les decía, nosotros ya tenemos esta certificación que nos da cierta autoridad municipal o federal del país. ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Hubo realmente un reto en cuanto a convencer al cliente, educarlo en la necesidad de lo que ustedes ofrecen? Yo quisiera arrancar aquí un pedacito nomás contándote, Max, que más que resistencia es que todos los restaurantes, como tú lo mencionas, por ley tenían que sacar muchas de estas certificaciones, certificaciones de ambiente, certificaciones que tienen que cumplir por ley, pero no tenían tal vez este beneficio que nosotros les dábamos de acompañarlos en su negocio, crear un plan de negocio, crear un plan de mercadeo y guiarle en sus ventas para que ellos pudieran crecer. Y más que resistencia, al principio hubo como que no la creían, eran más bien incrédulos de que fuese a pasar. Y los resultados que hemos tenido nosotros realmente han sido exitosos en todo sentido y las ventas siempre se han incrementado. Entonces, en la medida en que iban pasando el tiempo, ellos iban viendo más bien el valor de haber sacado esa certificación ambiental o de haber sacado esto, porque nosotros también les decíamos, eso que usted sacó ambiental puede promoverlo y eso le va a ayudar con sus ventas. Entonces fue interesante ver más bien que, más que resistencia, hubo como que no creían, pero en la medida que trabajamos iba mejor. Bueno, tú lo tienes claramente identificado en el sentido en que hay unos entes de control, porque en última es la salud de las personas la que está anteponiéndose a cualquier tema. Entonces,
antes de montar un restaurante. Hay una cantidad, he identificado alrededor de 35 pasos que se tienen que hacer para montar un negocio, pero esto va no solo desde los documentos legales de pedir un número de identificación tributaria, sino los temas de sanidad ante las secretarías de salud, los temas de ambiente, los temas de bomberos, los temas de policía, los temas de seguridad, cualquier cantidad de temas, pero de pronto el gran, no lo llamo stopper o la gran duda de los clientes es como el restaurantero, para las personas que están viendo este podcast, se van a sentir completamente identificados, viven el día a día. Entonces el dueño del negocio, el socio, que hay una gotera, que no he pagado la nómina, que se me dañó el internet, que no me llegaron los insumos, que se me enfermaron 2 personas, que me renunciaron 3, viven en un día a día y no tienen tiempo de pensar. Eso es. Entonces ellos no hacen sino pagar y pagar y pagar y pagar, pero no se sientan a definir estrategia y a tener claridad. Y ahorita que está, por ejemplo, tan de moda el tema de los influenciadores, entonces llaman a unos foodies o unos influenciadores a que les hable, esta es la mejor pizza, este es el mejor taco, esta es la mejor flauta, lo que sea, y eso genera unos ríos de gente que no están en capacidad de atender. Entonces, lo que te quiero decir al respecto es que no veían el valor, porque ellos decían, no la sabemos todas, yo no necesito que alguien me venga a organizar la casa. Entonces, cuando llega uno desde afuera y les dice, venga, venga, yo tengo este sistema y te quiero organizar tu casa y vamos a hacer esto. Ah, pero es que esto me vale tanto. Sí, pero es que realmente lo que yo te estoy ofreciendo es un departamento de mercadeo, de logística, una cantidad de temas que de pronto si los contrataras por independiente y de acuerdo a la estructura de tu negocio no lo puedes hacer. Entonces inicialmente lo ven como un gasto. No, si yo estoy, porque por lo general lo llaman a uno o nos llaman a nosotros en el momento en que o van a iniciar el negocio o el negocio está decayendo. Y cuando uno le dice, bueno, la consultoría tiene este costo, ay, pero es que yo no tengo esa plata. Pero es que, o sea, ¿cómo vas a salir adelante y cómo vas a solucionar algo si ni siquiera estás invirtiendo en algo? Y son unas inversiones realmente pequeñas que paralelamente, las consultorías son unas consultorías de 3 meses en donde se hace un diagnóstico, inmediatamente se van haciendo acciones, las cuales se pueden prolongar en el tiempo de acuerdo al estado de maduración que te hablaba de cada negocio. Pero esto es algo que inmediatamente nosotros no llegamos a decir, usted tiene que echar 3 pisos para arriba, tiene que cambiar todo el mobiliario. Pues sí, dentro de ese plan de mercadeo se hace una sugerencia y a medida que se va recuperando caja y hay unos flujos, pues ya uno va poniendo prioridades. Pero cuando tú empiezas a organizar la casa y la pones bonita, ya los resultados se van viendo. Se van comenzando a dar. Entonces, te comentaba, yo llevo 7 años más o menos en el negocio y 2 años ya con Pablo, llamándonos como el restaurador de restaurantes, y no hay ningún caso de ninguno de los restaurantes que hayamos atendido que no hayan incrementado sus ventas o que hayan tenido que cerrar porque esa otra alternativa u otra opción que yo les doy al comienzo de cuando empezamos a tener las reuniones iniciales. Puede ser que la conclusión sea cerrar el negocio, pero afortunadamente al momento no ha tocado decir eso. Y en esta experiencia de Juan David, de Pablo, ¿cuál es el mecanismo? Ya han hablado un poquito acerca del modelo de algunos tiempos. ¿Cuál ha sido el mecanismo por el que ustedes llegan, o las vías, por ejemplo, incluso para quienes nos escuchan fuera de Colombia? El primer acercamiento es platicar con ustedes, es un diagnóstico inicial. Dependiendo del grado de madurez, ustedes aplican esta metodología. No sé si quieran platicarnos un poco más a detalle en qué consiste. Y bueno, va de la mano, ¿no? El proceso que seguramente es muy particular porque son caracterizaciones muy diferentes de los clientes, ¿no? Sí, claro. Yo ahí sí quiero arrancar diciendo que nosotros arrancamos por el marketing mix. Estoy seguro que para el público en Latinoamérica va a estar muy claro el tema del marketing mix, de las 4 P's de mercadeo. Pero aquí sí quiero darle el crédito a mi socio con el desarrollo de las 3 siguientes P's que han comenzado a tener un énfasis. Y es muy curioso que les llamemos las 7 P's, porque la gente va a estar pensando, oiga, pero estos personajes están locos, si son 4 P's, porque hablan de 7. Creo que Juan ya les cuente un poco al público justamente de qué se trata todo esto. Bueno, yo me voy un poco más atrás. Nosotros tenemos redes sociales, o sea, tengo Juan David Roldán Oficial con doble F en Instagram, el restaurador de restaurantes en Instagram, en LinkedIn Juan David Roldán, en TikTok Juan David Roldán Oficial, en Facebook Juan David Roldán.
que esa es la forma como los clientes me pueden ver, porque genero contenido sin ser foodie y sin ser generador de contenido, pues me tengo que dar a conocer. Entonces en LinkedIn escribo blogs sobre los diferentes temas que considero importantes del gremio. Tengo unas comunidades muy amplias especializadas en cada una de estas redes sociales o de este ecosistema digital. Adicional a este, he sido docente, dicto clases en universidades, charlas, me llaman a dictar charlas a los diferentes gremios del sector, así como tengo podcasts a los que me invitan. Entonces, desde ahí se genera un primer conocimiento con los clientes. Nosotros desayunamos, almorzamos y comemos, por así decirlo, todos los días en restaurantes diferentes, ¿sí? En cafeterías, en sitios nada pretenciosos, en sitios a manteles, y se ha generado una sensibilidad. Cuando a mí me cita un cliente, cuando le voy a ofrecer mis servicios, yo me siento y por lo general llego de cliente oculto. Entonces me siento en la mesa, si tengo la reunión, ahorita como estamos reunidos a determinada hora, llego una media hora antes o una hora antes y me siento y voy analizando todo. Lo mismo hace Pablo. Vamos viendo si las personas cómo nos atendieron, cómo nos recibieron, si pedimos un plato, cómo viene el plato, si tiene fotos, se parece a lo que hay en la foto, cómo está el baño. Uno empieza a hacer un diagnóstico desde que pone el primer pie en el restaurante. Y cuando me siento a hablar con el socio, los socios, o no sé, conversamos con los restauranteros, empezamos a decirle, oiga, usted se ha dado cuenta que usted esto, porque nosotros llegamos, flores, para eso están los foodies, sean pagos o no pagos, pero uno como consultor lo que llega a decir es a tocar la herida, a meter el dedo en la llaga, echarle la salecita para que arda y se den cuenta que ahí hay cosas que corregir. Entonces, cuando uno de entrada se sienta y manifiesta todo esto, quedan sorprendidos porque uno les dice lo que de pronto le han dicho los colaboradores o la familia, pero el restaurantero no pone cuidado y cuando es un tercero, ya dice, esto sí me lo habían dicho y ya esta persona, y ya uno le arma un diagnóstico rápido que igual necesita un par de semanas para profundizar, pero ya uno habla con criterio de los temas que pueden estar llevando a que nos estén dando las ventas. Y ahí es cuando el cliente dice, tiene toda la razón, sabe, no había pensado en eso. Y tenemos casos de clientes que llevan 30 años, o sea, 30 años en el sector y me dicen, nadie me había dicho eso, no había caído en cuenta de eso. Pablo, Juan David, muchas gracias. Y ahí es cuando ellos ven la importancia de la consultoría. Entonces, Pablo, te comentaba que el sistema que desarrollé de las 7 Ps, lógicamente, como él bien decía, está basado en marketing mix. Las 4 Ps tenemos producto, punto de venta, precio y promoción o publicidad. Cuando hablamos de producto, como todo, el gran rey, lógicamente, es, yo tengo que tener una buena receta, yo tengo que tener un buen plato, ¿sí? Unos buenos productos, ya eso entramos a revisar si son demasiados, si son pocos, cuál es el tema de bebida, pero hacemos un análisis sobre los productos, el emplatado, el menaje, la forma como este se sirve, la forma como se presenta, las cantidades, la preparación, todo esto para ver qué se va a contar de eso, ¿verdad? Después entramos al tema del punto de venta. Es clarísimo que yo tengo que tener un sitio y ahora de moda, todos con un celular en la mano, que tenga unos sitios instagramiables o que sean unos sitios agradables, que el baño me dé seguridad en aseo, que las sillas sean cómodas, todo de acuerdo a la estrategia, porque si tú eres un restaurante barato que lo que necesita es tráfico, pues yo no voy a poner unas sillas muy cómodas, pero si es un restaurante que al contrario, yo quiero que la gente se quede y siga pidiendo, pues yo pongo unas sillas lo más cómodas posible. Entonces empieza uno a analizar los temas de sonido, de musicalización, qué playlist tenemos, si tiene acceso de rampas para personas con dificultades o algún tipo de incapacidad. Entonces se van haciendo todos estos análisis para mejorar el punto y que sea lo mejor agradable al cliente. Entonces ya yo voy, tengo un buen producto y tengo una buena plaza, un buen lugar, pues ya tengo dos elementos que me mejoran esa experiencia y la persona dice, yo quiero ir a tal lugar porque me gusta la música, me gusta el ambiente, me siento a gusto, ¿verdad? Después continuamos con la tercera P de promoción o publicidad, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo digitalmente desde las diferentes redes sociales? Ahí cometen un error muy grande los restaurantes también
y es que contratan o no contratan, es el hijo del amigo, del vecino, de la novia, del sobrino que se acaba de salir de la universidad y que él me sirve de community, me hace algo y no le hacen grandes inversiones, entonces no son consistentes ni coherentes con lo que están mostrando Con en su redes. mensaje. Entonces tú ves un día una fotografía de determinada forma, pero no hay una contundencia o una coherencia que a mí me lleve, porque uno como consumidor hace unas lecturas muy subliminales, si las queremos decir, o no directas, y el inconsciente del consumidor es así. Entonces, si nosotros no somos coherentes con esto, las personas no identifican muy bien, ¿verdad? Y de pronto, antes de llegar a hablar de promoción y publicidad, estaba el tema de precio, que tiene una lógica muy grande con el tema de, bueno, y el producto que yo estoy ofreciendo, ¿a qué valor lo voy a presentar? Entonces, hay una lógica del food cost o del costo del producto y de todo esto que me vale tener mi infraestructura con todos los servicios, con todo lo que ofrezco, pero en el momento en que voy a poner el precio, ese precio está alto, está bajo, pero ¿frente a qué? Frente al costo del producto, frente a la competencia, frente a la experiencia o al valor que yo estoy dando. Entonces, muchas veces no lo tienen identificado o no tienen claridad ni siquiera cuánto le vale el producto. Entonces, era un poco lo que te hablaba de toda esa administración que la persona sabe cocinar muy rico, pero de pronto el producto no lo está sabiendo porcionar en la cantidad que es y es un romanticismo por servir comida, pero no es un negocio rentable, porque en estos negocios que se recibe la plata diariamente y que tú ves que entra plata al banco, es un flujo de caja real, pero que te hace creer a ti que estás teniendo una cantidad de ingresos y empiezas a disponer y a gastar y a gastar y al final de la operación, al final de mes, cuando va a ver no queda nada porque no ha sido medido en los gastos o no estás organizado financieramente. Entonces, esa es parte de los fracasos que se dan en los restaurantes. Y ya cuando hablamos de las otras tres P's adicionales, que ya son las que le sumo a a este marketing mix, está el tema de procesos estandarizados, el tema de personas y el tema de planeta. Cuando hablo de procesos estandarizados, esto no solo aplica para restaurantes que son franquicia, que son una cadena, tienen varias sucursales, sino para un restaurante que tiene que ser mucho más costo eficiente en todos sus procesos. Entonces, desde la mañana cuando hable el mise en place o si tiene un centro de producción y que hayan algunos productos que yo no tenga que preparar a la minuta, ¿sí? Como utilizando términos gastronómicos que tenga que preparar al momento, sino que yo los tenga y sea sofreír, o sea poner al baño María, o sea algo que me facilite a mí no tener que tener una cantidad de empleados, sino que en el momento en que ellos lleguen en la mañana, dentro de sus horarios, se puedan preparar estos temas y ya estén listos para la operación. Pero esto no solo aplica para los temas de la cocina, sino cómo es mi lenguaje en las redes sociales, cómo estoy preparado yo para afrontar un riesgo si una persona se me cae, se fractura una pierna o se me intoxica, cuáles son las respuestas que yo tengo que dar, qué consistente o coherente soy en las respuestas que doy en redes sociales ante un hater, ante una persona que habla mal, que tuvo una mala experiencia. Entonces yo tengo que tener todo esto estandarizado para saber y documentado. Cuando hablo estandarizado, es documentado para saber como la gente rota tanto, o si yo voy a vender el negocio o algo, pero que yo tenga una carpeta, un archivo donde tenga todos mis procesos, esto es, yo tengo mi proyección de ventas, yo tengo claro mis gastos, yo tengo mis Exceles en ese sentido, yo tengo un plan de mercadeo, yo tengo y tenga todo eso documentado para que las recetas, tú te das la importancia que es entonces, o es algo que puede sonar maluco, pero se muere la abuelita. Ay, ella era la única que tenía la receta en la cabeza. Sí. Entonces resulta que la receta tiene que estar anotada gramo por gramo, fotografiada de la forma como se emplata, porque bien sea que la persona que conocía la receta muere o en la rotación que se da dentro de los cambios que lleva de personal, yo como comensal eso tiene que ser transparente para mí. Yo tengo que llegar y me tiene que saber la birria, lo mismo que me sabía siempre que la he consumido desde pequeño, pero cuando empiezo a ofrecer cambios, la gente dice, no, esto no es lo mismo que era antes. Entonces, ahí estamos con el tema del proceso estandarizado. Cuando te hablo de personas, está una triada que es importantísima y es aquella que componen los socios o colaboradores del negocio, ¿sí? Como un gran ente, una gran persona. Están los proveedores, que yo sin proveedores no voy a ser exitoso si yo no tengo una alianza
y si este proveedor a mí no me da la importancia de traerme mi producto a tiempo de calidad, ¿sí? Entonces voy a tener un producto de muy baja calidad, o si no tengo una muy buena relación con ellos, no voy a conseguir los precios que necesito o la calidad que necesito. Y finalmente, lógicamente, el comensal. Entonces, una triada que el cliente me va a llegar a mí cuando nota que hay un buen ambiente, cuando hay un buen servicio, una buena atención, si yo tengo mi equipo capacitado. Y cuando yo tengo estas tres personitas, por poner una cada una funcionando bien, pues lógicamente todo eso se proyecta hacia afuera, ¿verdad? Y finalmente está la P de planeta. ¿Qué tan maduro me encuentro yo y qué tan responsable soy yo con la sostenibilidad? Y yo siempre pongo el ejemplo de los hijos míos cuando yo los llevaba a circos. Ellos me decían, papá, si el circo tiene animales, yo no quiero ir al circo porque los animales los maltratan. Entonces cada vez hay una conciencia diferente y las personas ya cuando tú pides un domicilio y te dicen, no, 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 pero es que me enviaste un empaque plástico, se ofenden. O cómo estás disponiendo de las basuras, o cómo estás comprando productos locales, orgánicos, estás ayudando al agricultor del sector. ¿Qué estás haciendo tú para la disposición, la merma, el respeto que tengas que hacer con la comida? Los chefs, los primeros principios que les dan es no de sobrar nada de la comida. Entonces, yo invito a los clientes cuando la gente termina de comer, revisen el plato, si están dejando mucho porque estamos poniendo mucho producto o hay algo que no está funcionando en el plato, en la receta que estamos haciendo. Entonces, ese respeto que se le tenga a la comida y ese mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, porque cuando tú botas una cantidad de basura, y eso significa plagas, temas de aseo, eso es una cadena sin fin. Entonces, como bien decía Pablo, también cuando uno tiene un storytelling, a decir, vean, nosotros tenemos paneles solares para el lugar, nosotros nada más utilizamos empaques biodegradables, nosotros hacemos esto, no solo le estás dando calidad en producto a tu cliente, sino que tienes algo que contar. Así Y tú es. dices, yo estoy haciendo esto por la sociedad, yo estoy haciendo esto por el planeta. Entonces, si te das cuenta, esas 7 P's enmarcan todos los temas. Hay una octava que hemos venido trabajando y que la gente nos pregunta y es el pagos. Hablo de las formas de pagos con todo este tema de las billeteras virtuales, de entonces cómo está pagando a sus proveedores, cómo está recibiendo los pagos, pero todavía hay unas cositas que tengo que terminar de desarrollar. Por eso hasta ahora estamos hablando de 7 P's. Puede entonces que próximamente tengamos una octava P y ahorita reflexionando un poco en todo este panorama del desarrollo de las 4 Ps más conocidas y los agregados, hay un componente que me figuraba, que a veces negocios de mucha tradición, de muchas generaciones, pueden tener ese sentido del buen sazón o del atractivo a su mercado, pero es que la verdad es que las generaciones han cambiado mucho también. Las nuevas generaciones de clientes que nos están llegando, mencionabas una palabra que me hizo mucha gracia, la parte de que ahora el local debe ser instagrameable también. O sea, no nada más me debe dar, sino que debe haber un espacio para que lo pueda subir a mis redes y para que la gente vea que estoy en un lugar atractivo. Hace un momento creo que también Pablo mencionaba la palabra experiencia del cliente y esa es una labor como que a veces se da por sentado. Si mi negocio es bueno, no necesito, a veces se ven como adornos o accesorios y en realidad la gente más joven busca esto, ¿no? Busca poder hacer algo más, ¿no? Que no solamente se quede en el platillo en sí. Y creo que con esta metodología ustedes también abonan a que el usuario, el cliente, viva una experiencia diferente en los modelos de negocios de restaurantes. Así es. Y mira lo importante de lo que acabas de decir del tema instagramiable. Como la publicidad y la promoción ha cambiado tanto, en el momento en que tú tienes todos tenemos un celular a mano y yo muestro el plato que serviste con experiencia o hago y mire, se ve el letrero del lugar en donde estoy. Yo estoy utilizando las comunidades y las redes sociales de otras personas para que multipliquen el conocimiento de mi sitio. Así es. Entonces, indirectamente yo me estoy aprovechando como, como empresa de eso que hacen otras personas. Y hay personas, el promedio es de 300, 350 personas comunidad,
donde tú encuentras comunidades más grandes o perfiles que tienen mucho más gente, y eso es un factor multiplicador, multiplicador, y la gente no cae en cuenta de hacer un branding de su restaurante o de su marca en determinados lugares. Entonces tú estás perdiendo la posibilidad de que mucha gente te vea, y son esfuerzos que te toca entonces hacer a ti, invirtiendo en publicidad, trayendo influenciadores, pagando comerciales, cuñas de radio, cuando lo puedo hacer desde tus redes, teniendo un sitio que la gente pueda mostrar. Con todo este antecedente, conociendo un poco más el trasfondo que hay en estas 7 Ps y probablemente una octava a futuro, platicando con Juan David hace unos días, nacía también este entusiasmo de que no solamente conocieran en Colombia al restaurador de restaurantes, sino que se pudiera abrir un mercado mucho más amplio, porque como bien decían, es un negocio universal. ¿Qué mecanismos tienen ahora, Juan David, Pablo? ¿Han tenido experiencia ya internacional de clientes? Puede ser que muchos se pregunten, tal vez en México, no sé, en Chile, en algún lugar que nos escuchen de Latinoamérica o fuera de ella, cómo poder acceder a sus servicios. ¿Cuál sería el mecanismo que ustedes podrían ofrecer para la gente que, más allá del espacio físico, quisiera tener un seguimiento y con esta metodología, pues también poder acercarse? Porque ustedes creo que tienen también esa visión de ser mucho más globales también en lo que hacen. Sí, claramente se da la posibilidad de poder estar viajando no solo a nivel nacional en Colombia, de diferentes ciudades, sino a nivel internacional. Y, por ejemplo, las veces que va uno por Estados Unidos y cuando yo llego a los restaurantes y me identifico, digo, te quiero comentar, yo soy Juan David Roldán, restaurador de restaurante, trabajo en esto. Ay, usted tiene permiso para trabajar aquí en Estados Unidos, me interesaría, ¿cuándo me puede dar una asesoría? Entonces yo empiezo a soltar ideas de acuerdo a lo que voy viendo del manejo del menú, de la presentación de los productos y todo esto, pero lógicamente nosotros podemos prestar servicios virtuales para que se puedan escalar a diferentes lugares. Simplemente es que nos contacten, como te decía, en nuestras redes sociales. Al final o en alguna parte de los videos se podrán ver los números que tenemos aquí en Colombia, nuestros correos electrónicos y nuestras redes sociales. Y lógicamente, gracias por el espacio. Y lo importante ahí a decir, Max, es que por unos valores realmente muy asequibles, las personas pueden lograr mejores resultados de lo que tienen al momento. Entonces, así como estamos hablando contigo en este momento, estos one-to-one que podamos tener con los socios, siempre ideal poder visitar el lugar, lógicamente, pero esto encarece en algunos temas la consultoría cuando es puntual, pero se hacen misiones en donde uno pueda revisar, visitar una semana o 10 días. Estamos en el DF, estamos en Ciudad de Panamá, estamos en Quito. Una vez uno organiza un pool de clientes y durante esa semana se dan estas asesorías, por así llamarlos, flash, en donde se explica el sistema y se hace el diagnóstico de cada sitio por el recorrido y después se hace un seguimiento one-to-one en reuniones virtuales. Y añado, Max, que como Juan te decía, nosotros, la verdad, invitamos a todos los clientes que estén en Latinoamérica que nos contacten, que nos busquen por redes sociales. Cada caso es puntual. Hay negocios que puede que nos atendamos de manera virtual porque su negocio realmente así puede ser atendido. Hay otros casos en donde probablemente haya que hacer algún tipo de visita física. En ese caso, pues interactuamos con el cliente y cuadramos para que eso se dé, porque especialmente en países como México, como Perú, que son ricos gastronómicamente, sabemos que hay negocios que realmente pues puede que esto lo merite. Entonces, es caso a caso, pero sí invitamos a que todos los clientes nos contacten, sigan las redes que la gran mayoría o todas están puestas con Juan y vean todo lo que Juan ha escrito que realmente les agrega mucho valor y estoy seguro que los va a emocionar para que nos contacten y busquen nuestra asesoría. Son muchos elementos, me ponía a pensar en este momento, ningún sector, o bueno, el sector de alimentos como tal, por ejemplo, ninguna empresa puede sentirse ajena a la posibilidad de tener un acompañamiento. Ya bien mencionaban ustedes que desde aquellos que están iniciando, que tal vez son pequeños, hasta aquellas cadenas o que están respaldadas por grandes marcas, en ocasiones pueden tener esa ceguera, ¿no? De que ya estamos posicionados, nos conoce mucha gente y pueden estar obviando algunos elementos que no han considerado. Me parece que su modelo de negocios también puede apuntar a aquellas grandes marcas de donde nos escuchen para todo su ramo de negocios e incluso a cámaras de restauranteros,
incluso a iniciativas que de repente agrupan a este tipo de sector y como conglomerado poder llegar hacia ellos. Entonces creo que hay una diversidad. Si quien nos escucha no está exento de que puedan tener esas características y poder ayudarse de lo que ustedes hacen. Claro. Max, ahí te voy yo con el refrán que en todas familias se cuecen habas, ¿verdad? ¿Qué te quiero decir yo? Todas las familias tienen algo que mostrar, algo que esconder. Todo restaurante va a tener dentro de estas 7 P's algo que mostrar y algo que mejorar Así o que es. tiene que desarrollar. Entonces, ahí es, bien lo decías tú, esa ceguera. No, es que mi plato es buenísimo. Sí, su plato es buenísimo, pero el emplatado no. Pero la experiencia, los meseros que usted tiene no atienden bien, son odiosos y ya usted es demasiado pretencioso o usted es demasiado costoso y no ha sabido transmitir eso. En redes sociales, hay clientes que no han abierto redes sociales y dicen, no, es que el voz a voz y a mí me llegan porque saben y me llenan las mesas. Entonces se les va olvidando y la gente no va sembrando en los clientes. Entonces, el tema generacional que te hablábamos, tú de joven, como cada uno de nosotros íbamos a esos restaurantes de donde los papás, y una vez pasa y dice, ay, aquí quedaba tal restaurante y era tan bueno, ¿y qué pasó? No supieron ser dinámicos, no supieron actualizarse y se murió un restaurante que podría seguir siendo exitoso. Son muy pocos los casos donde uno ve esos restaurantes que duran y duran. Entonces, siempre, siempre Hay hay un algo espacio. por mejorar y hay algo por hacer. Y tú también nos ayudaste, Max, con lo que nos comentabas ahora sobre los gremios. Y también invitamos a todos los gremios que tú dices, las cámaras de comercio de los diferentes países, a las cámaras que se dedican justamente al sector gastronómico, que si nos quieren invitar a que les demos también una conferencia, les contemos un poco más profundamente sobre las 7 P's, aceptamos cualquier tipo de invitación, muy interesante. Es un primer paso, es una manera de acercarse de manera más bien al gremio y con muchísimo gusto nos encantaría extender esto a varios países. Incluso en la mente me figuraba ahora otra posibilidad. Seguramente en nuestro público hay personas que tienen ese espíritu de emprender, probablemente tienen la mira puesta en un sector de alimentos en restaurantes. Y creo que con esta metodología y con esta experiencia que ustedes comparten, también habría la posibilidad de poder guiar esos primeros pasos de un Así emprendedor es, así es. a ese mercado. Claro, nosotros hemos ayudado a desarrollar planes de negocio y negocios Desde desde cero, ceros, desde desde cero. la imagen, desde el producto, desde todo es un acompañamiento. Como te decía, esto va desde antes de nacer hasta el restaurante que de pronto viene en decadencia y necesita hacer unos ajustes. Ahí estamos nosotros, lógicamente. Y esto Entonces, funciona no solo, perdona, ahí, como te decía, Oreca, mira el tema de hoteles, de ajá, restaurantes, de sí, sí. gastrobares, de bares y mismos proveedores del sector, ¿me entiendes? Porque entonces yo soy agricultor de determinados productos y no me he dado a conocer, como conocemos un ecosistema y uno termina siendo, yo siempre hago esa analogía también, como el sacerdote, el médico, el abogado de la familia que el restaurante le dice a uno, bueno, Juan David, tú nos estás recomendando y Pablo, usted me están diciendo que hay que cambiar el emplatado, pero es que yo no conozco empresas de menaje a cuáles nos referencian. Y ahí les Entonces, por eso ayudamos. es que hay un ecosistema de, hable con tal persona, o conozco tal desarrollador digital, o conozco tal empresa que hace cocina, o tales arquitectos, ¿me entiendes? Hay un ecosistema porque ya uno tiene un networking de productos y servicios que están pegados a la industria o al sector. Y es cierto, ahorita de todo el sector completo de hoteles, porque en ocasiones algunos sectores hoteleros pues cuentan con un servicio de alimentos y como dicen, no, mi negocio principal es aquí que la gente venga y se hospede y descuidan incluso esa imagen que puede ser una fuente de ingresos muy interesante, ¿no? Cuando las cosas no van muy bien en la estancia, pues pueden atender a gente de la propia comunidad que no se va a hospedar allí, pero que puede tener un distintivo, un atractivo, y esto es un flujo de dinero que a veces también se puede perder en la práctica. Sí, y hay unas líneas de negocio que surgen, como bien estás diciendo, de pronto termina un restaurante, puede tener una tienda porque ellos son productores de determinados productos, salsas o algunas cosas y puede terminar siendo un mayor ingreso por ahí que el mismo que le da el servicio en mesa, ¿sí? Entonces muy bien lo has detectado de acuerdo a las características del negocio cuando uno potencializa y dice, pero es que su negocio está más por este lado, ¿sí?
ahora que hemos tenido oportunidad, bueno, desde hace algunos años de platicar con emprendedores de diferentes sectores y con diferentes intereses, es una pregunta casi obligada. Dentro de todo este panorama restaurantero, la inteligencia artificial está jugando un papel importante. ¿Ustedes la toman como parte del proceso, como un riesgo? ¿Cuál ha sido la visión que han tenido? Lo pregunto a veces porque ahora con la facilidad de generar una imagen, de repente como que caemos en la tentación de mostrar un producto, un alimento, un lugar, pero que en realidad es inteligencia artificial, que no es realmente la esencia del producto que queremos tener, pero a veces puede ser que sea una salida fácil, pensar que esto es más económico de tener una ayuda profesional. ¿Y qué han detectado en ese sentido con el tema de la IA? Claro, bueno, hay varios temas bastante importantes. Yo siempre digo que si uno no se sube en el bus de la tecnología, cada vez te va a costar más trabajo subirte y vas a entenderlo menos. ¿Entendés? Entonces, arrancando nada más desde los temas de conectividad, tú tienes que ofrecer una conectividad básica, pero inclusive superior, porque cada vez son más personas que llegan sin planes de datos o están viajando de otro lado y necesitan conectarse a una red fiable, no solo de segura, sino que tenga un buen servicio. Entonces, de ahí se desagregan una cantidad de productos si hablamos de temas de mercadeo dinámico, si hablamos de temas de reconocimiento facial, si hablamos de temas de seguridad de cámaras o de ingreso de los empleados, todo lo que tiene que ser la tecnología. En este momento los restaurantes tienen que trabajar fuertemente en la tecnología y ellos no tienen equipos de personas que conozcan mucho de tecnología, entonces termina siendo uno de los problemas. Por eso es claro la invitación tuya, lo que está hablando de la inteligencia artificial. Si entramos puntualmente a hablar con temas de inteligencia artificial, te nombraba y que no me escuchen muchos publicistas porque yo vengo del mundo de la publicidad y no es que le esté dañando el negocio, sino que como lo que hablamos de los community managers o las agencias digitales, si usted no tiene un equipo de infraestructura grande, pues tú puedes tomar unas fotografías y le puedes decir a inteligencia artificial, ayúdame a mejorar el tono de comunicación, lo quiero más oscuro, lo quiero más claro, que se resalte esto, y sin hacer grandes variaciones del plato, te puede dar unas fotografías que te pueden servir para tu menú o para tus redes sociales, e inclusive el caption o el texto que se pone debajo, si tú no eres buen copy, no eres buen escritor de publicidad, tú le puedes escribir el prompt en donde le dice, ayúdame, de acuerdo a esta fotografía, quiero nombrar estos beneficios de mi plato y quiero que sea en un lenguaje caribeño, en un lenguaje de orgánico, en un lenguaje masivo, en un lenguaje numérico, lo que tú quieras, y te da ese texto y ya tú lo copias. Entonces te estás ahorrando, entre comillas, unos temas que indudablemente siempre van a necesitar el acompañamiento de la agencia para que te ayude a ti con el tema de tráfico, la pauta y todo esto, y siempre va a ser mejor que lo haga una persona, pero si de pronto no tienes la capacidad de hacerlo, pues puedes recurrir a la inteligencia artificial. Y en la inteligencia artificial también hay unos temas que van ligados al manejo de las reservas o la información que te piden los clientes tuyos. Entonces, si un cliente se mete a la página web y no encuentra la respuesta o manda un mensaje y la gran mayoría utilizan el WhatsApp o el chat para recibir pedidos o algo, pues si la persona fue al baño, si la persona se enfermó, no se está dando una respuesta o la respuesta nunca va a ser 7 por 24. Y todos estos robots o todos estos bots de agentes virtuales que pueden, inclusive con unas voces, tú defines la voz, yo quiero que me suene colombiano, quiero que me suene argentino, quiero, y son tan parecidas que tú sientes que estás hablando al otro lado con una persona, te pueden generar en esos horarios de no atención una mejor experiencia cliente porque está hablando y le dice, sí, claro, yo ya le reservo, usted qué es lo que quiere y está conversando y realmente está conversando con una máquina, pero de inteligencia artificial con una base de conocimiento que hay detrás. Llaman a preguntar por el restaurante qué tipo de comida hay, comida vegana, lo que sea, y Agente virtual. agente virtual está dando todas estas respuestas y no simplemente escribiendo por chat. Entonces, ahí es, y por el tema de procesos estandarizados, esa P que te hablaba que era la sexta, la quinta, perdón, ahí es importante ir documentando. Tú puedes coger la receta y la vas metiendo y te va documentando y te va quedando archivo. Entonces, indudablemente creo que no hay industria o no hay negocio en este momento que no deba desaprovechar las virtudes y las ventajas que la de la inteligencia artificial.
Añadiría yo algo más, es que como Juan lo contaba con este último ejemplo de la gente virtual, hay herramientas hoy que muchas empresas están desarrollando para el sector restaurantero. Lo que nosotros en parte de nuestra asesoría les decimos al restaurantero es: tenga documentada su información, téngala guardada, y sí asesórese de alguien, o le traemos o le podemos recomendar a alguien dentro de nuestro ecosistema para que les ayude con la IA, porque la información está ahí y es saber cómo la pueden manejar. Hoy por hoy hay CRMs que ayudan a los restaurantes, además de hacer sus reservas y además de llevar todo el tema financiero, también les puede estar ayudando justamente con el cliente. Es decir, estos clientes vienen con cierta frecuencia, este cliente es su cumpleaños. Entonces, toda esa información que es muy valiosa para el restaurantero, hoy por hoy, gracias a la IA, puede tener un valor que finalmente se puede convertir en algo monetizable. Mira, por ejemplo, tú poder generar unas alarmas en cada uno de estos procesos, se le va a vencer la visita de bomberos para que estén los extintores actualizados, se le va a vencer la certificación que tenía de emisión de gas, o no sé, una cantidad de cosas que indudablemente la tecnología te va a ayudar. Y ahí, al venir del mundo de tecnología, pues estamos mucho más actualizados. Y al venir de pronto porque en nuestra formación hemos trabajado en educación, en tecnología, en publicidad, en construcción, hay un conocimiento integral que ayuda a abordar las problemáticas de diferentes perspectivas y no está tan viciado, tan negada nada más al tema gastronómico. Y ahí es donde se le agrega valor y el cliente dice: yo no lo había visto porque nuestra consultoría es 360. O sea, estamos viendo un todo, el cliente, yo no había caído en cuenta de esto. Yo te hablaba del tema de riesgos ahora. Uno le pregunta al cliente: bueno, ¿usted tiene una póliza de seguro contra incendios si se le daña la máquina, si un comensal se enferma o se cae? No las tienen. Y una demanda de un comensal que se intoxica, que se fractura una pierna, o un empleado que se quema o algo, de pronto no está cubierto con una póliza, y son pólizas que son realmente económicas, pero que el restaurantero o el restaurador no había caído en cuenta de adquirir porque nadie le había dicho. ¿Sí? Con toda esta metodología, estos puntos muy específicos que se van descubriendo y que probablemente quienes están en el sector y escuchan se sientan identificados, creo que también invitarlos a que pierdan tal vez ese recelo hacia ser guiados en la consultoría, porque creo que también un reto que ustedes toman con mucha seriedad es, a pesar de que hay una metodología, hay un seguimiento, un diagnóstico, que también la propia esencia de ese restaurante, que muchos de ellos tienen una característica muy especial, ya lo mencionaba Juan David, tal vez ese recuerdo, esa posición que tiene en la mente, porque tal vez fue uno de los pioneros en la región donde estaba, o porque ofrece música tradicional, no sé, ofrece además también un escaparate de cultura de su lugar, su localidad. No la pierden, o sea, es un acompañamiento para que precisamente se dejen de preocupar un poco del operativo y puedan imprimir tal vez un poco de más elementos que vayan al corazón y a mejorar esa experiencia. Claro. Y Max, y si tú lo ves, la competencia cada vez mayor. Entonces, cuando nosotros teníamos 10 años, de pronto eran 12.000 restaurantes en Colombia. Ahora son 150.000. En una cuadra, en una calle, tú ya ves 10, 12 restaurantes, y si tú vas caminando, tú entraré a este, entraré a este, entraré a este. ¿Por qué voy a entrar y a cuál voy a entrar? Entonces es donde tú tienes que marcar un diferencial para que la gente diga: cojo este lugar y no solo voy la primera vez, sino que genero una recompra y que yo te vaya 4 veces mínimo al mes, porque sé que voy a disfrutar un buen plato, un buen precio, el ambiente o lo que sea. Pero yo tengo que ser ese restaurante el que me escojan y que vuelvan, porque yo no gano nada que vayan la primera vez y no regresen. Como ya bien mencionaban tanto Juan David y Pablo, vamos a dejar, y bueno, ya es una ya costumbre que en nuestros episodios siempre dejamos dentro de la descripción del episodio, en todas las redes sociales y los medios de difusión, todos los contactos, redes sociales, correos, lo que tanto Juan David y Pablo utilicen como medio de contacto, lo van a poder disponer en todos los medios de comunicación donde estén viendo ahora este video o los fragmentos del video. Va a estar disponible para ustedes. Invitarlos a que no pierdan oportunidad y bueno, previo al cierre, Juan David, Pablo, dejo un espacio por si quieren agregar algo más, algún tema que tal vez no hayamos tocado, alguna otra invitación adicional, pues el espacio para que puedan hacerlo en este momento. No, yo creo que simplemente
ahí está la información, nos contacten en el momento en que necesiten, levanten la mano y sepan que ajeno a la distancia, la virtualidad nos permite dar respuesta, hacer un acompañamiento puntual a lo que estén necesitando. No, déjenos rescatar su restaurante. No, lo primero que dice la gente, voy a cerrar. Antes de cerrar el negocio, desen una nueva oportunidad, pero no esa oportunidad de esas parejas que van y vuelven y terminan, sino con una solución, ¿sí? O una terapia de pareja o como una terapia para volverse a enamorar del negocio y que le den una oportunidad real con números, con resultados, para que ahí así definan o lo vendo o lo cierro o continúo con él. Pero con seguridad la decisión va a ser continuar con el negocio. Entonces acá como el restaurador de restaurantes, bienvenidos todas sus llamadas, sus mensajes para ayudarles a rescatar ese negocio. Yo por mi lado simplemente extenderle la invitación también nuevamente a todos los sectores. Estamos nosotros trabajando con los restaurantes, que es algo muy lindo en nuestra región. Realmente nosotros en Latinoamérica tenemos una oferta gastronómica inmensamente gigante. Es supremamente conocida a nivel mundial, más que todo la mexicana, la peruana, la misma Argentina, muy conocida, pero también tenemos en Ecuador, en Perú, en Bolivia, y aquí en Colombia tenemos unas ofertas muy interesantes, en Centroamérica, muy lindas. Permítanos que nosotros también les ayudemos con sus restaurantes y con sus gremios a que conozcan nuestra consultoría. Y a ti, Max, muchas gracias por este espacio. La verdad, también agradecerte. Es un espacio bastante agradable para poder contar nuestra historia. No, gracias a ustedes, Juan David, Pablo, es un gusto poder tener y ofrecer este apoyo a la gente que nos escucha, redimensionar su modelo de negocios, no perderlo. Es lamentable cuando hemos disfrutado por generaciones de un espacio y se pierde simplemente por algunos elementos que se ven más complejos de lo que en realidad son, pero para eso está la figura de restaurantes para poderlo hacer. Pues nuevamente el agradecimiento tanto para Juan David, para Pablo. Y antes de cerrar, siempre hay una dinámica que hacemos previo al cierre de la charla, Juan David y Pablo, ¿no? Voy a comprometer a Pablo y Juan David que a través del contacto que tengo con Juan David me puedan enviar una fotografía también de Pablo. Sí, sí, claro. Poder generar lo que les voy a presentar a continuación. De momento tengo es un regalo digital, es un obsequio que preparamos precisamente con inteligencia artificial. Se los voy a compartir aquí en pantalla. Voy a compartir el de Juan David, pero queda el compromiso si me compartes después directamente Juan David o Pablo, si quieres comunicar también conmigo una fotografía, para que también tengas tú este obsequio como un recuerdo de la estancia aquí en el podcast. En segundos se va a ver seguramente, ustedes me indican cuando ya puedan verlo. Nosotros. Qué Uy, raquera. qué nota. Mira, no lo había, qué genialísimo. Traté de hacerlo y no lo había hecho. Está pero de locos, de locos. No, ya me lo tienes que pasar. No, está fantástico. Enseguida te lo envío. Ajá, muchas Solamente gracias. voy a esperar para el diseño de Pablo también, para que tenga su recuerdo de esta charla tan amena. Sí. Y bueno, No, me va tomé de pasando referencia para, claro, quienes ya han visto la dinámica del podcast, pues está ahí la figura, en este caso, de Juan David Roldán, como restaurador de restaurantes, la bandera de Colombia, el número 159, que es la referencia del episodio que estamos trabajando, y hay un ambiente ahí al fondo precisamente de restaurantes, y bueno, tomando un poco la imagen alguna de las imágenes que me compartías, Juan David, pues hay una donde estás con un platillo ahí muy variado, entonces también quise reflejarlo ahí en el proceso de desarrollar esta imagen. Y queda pendiente nada más el de Pablo también, para que no vaya a pensar Pablo que nada más es para Juan David. Me llegó al Cora. Muy bien, pues era la intención, Juan David, para que lo presuman en redes. Enseguida te lo voy a enviar y me quedo a la espera solo de ya poder hacer el diseño también específico para Pablo y lo puedan compartir. Y bueno, desde luego que lo pueden difundir en redes. Es parte también de la experiencia, hablando de experiencia que se vive en el podcast, y es parte de agradecerles a la distancia, pues el hecho de que dediquen este tiempo en este espacio, que ojalá, como bien mencionabas, Juan David y Pablo, sea la apertura a otros horizontes y a nuevos mecanismos, porque también en la dinámica de negocio se va aprendiendo.
Sí, y mira, Max, que algo bonito y lo que le decimos nosotros a nuestros clientes, este es un gremio de muchos egos, ¿sí? Y la gente hace mucho, yo no voy a decir esto y lo hacen. Esta invitación que está haciendo es, díganle a sus conocidos, amigos, familiares, vean el podcast 159 de Max y van a ver, van a escuchar ideas, van a sacar su negocio adelante, que se multiplique las reproducciones, porque verdad que creo que el Está contenido de lo que muy quedó chévere. plasmado en esta hora larga va a ser de gran ayuda para muchos. Sí, Muchas así gracias, es. gracias, Juan David. Pablo, pues agradecerles la posibilidad de conectarnos a la distancia. Queda abierta la invitación para futuros proyectos o dar un seguimiento a esta línea que ustedes tienen, desde luego, cuando gusten, es un espacio abierto para ustedes. Y al público de Visión Inteligente de Negocios, agradecerles también su preferencia, con dar continuidad a este episodio número 159 y estar preparados porque tenemos ya en puerta muchos más que vamos a ir difundiendo. Hasta la vista.